Gracias por continuar con nosotros. Siempre les digo que Millennium Atlantic University ya es excelencia académica, no solamente por lo que siempre hemos conversado, es, si se quiere, la universidad preferida de los muchachos que hoy están en high school por sus cursos de pregrado, por sus posgrados, por una cantidad de ventajas desde el punto de vista académico que ofrece Millennium Atlantic University. Sino que cada semana tenemos el ciclo Mao Talk, que son estas conferencias, yo las llamo compartir de herramientas, porque tenemos a extraordinarias personalidades que comparten las herramientas que conocen con usted. En esta oportunidad es Francisco Báez, que nos dice cómo gestionar los miedos a la hora de emprender tu negocio. Francisco está con nosotros en el estudio y estoy muy complacido que hayas venido a visitarnos. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es un placer estar con ustedes. ¿Cómo gestionar los miedos a la hora de emprender tu negocio? Y eso de verdad que es vital, porque no hay nada más cobarde que una inversión. O Totalmente. sea, usted tiene ahí la plata, usted le da miedo meter porque usted no sabe si eso se va a devolver completico o no se devuelve nunca o se va a devolver con ganancia. Así es. ¿Cómo gestionar esos miedos? Lo que nosotros queremos entender primero es cuál es el origen de este miedo. ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo con nosotros a nivel de nuestra psique, ¿sí?, tiene una razón de ser. Y cuando logramos darle el contexto necesario, entendemos que el miedo incluso nos está dando la información para saber qué es lo que vamos a manejar y cómo, ¿sí?, tenemos o cuáles son las herramientas que podemos utilizar para poder deshacernos de este miedo. Como tú dices, algo fundamental es poder reconocer que el miedo es probablemente el principal enemigo a la hora de emprender, porque hace que nosotros nos llenemos de un montón de pensamientos, ¿sí?, que nos alejan de la posibilidad de llevar a cabo el proyecto con éxito. Y que justamente cuando aparece el miedo empezamos a llenarnos de fantasmas, ¿sí? Y esta parte de aquí hace que en lugar de enfocarnos en el proyecto, nosotros estemos completamente distraídos. Pero queremos entender de dónde viene el miedo. Y es entonces cuando nosotros hablamos de esto tan importante que es el ego. El ego que es el opuesto, el ego que es el contraste, el ego que es justamente lo que nos permite a nosotros vivir la experiencia que estamos aquí, se presenta en nuestra vida a través de una sensación de separación, ¿sí?, en donde nos sentimos separados del entorno en el que nos encontramos, nos sentimos separados de esta fuente, si es que nosotros creemos probablemente en una fuente original, en Dios, en el Padre, el Tao, el universo, lo que sea que nosotros creamos, ¿sí? Y lo que ocurre es que empezamos desde esa separación a sentirnos aislados del mundo. Y entonces viene un juicio que genera miedo y culpa. Este miedo y culpa son miedos y culpas que no solamente me pertenecen a mí, o que van de la mano de las experiencias que yo he venido viviendo a lo largo de mi vida. Te voy a interrumpir en ese punto, Ajá. porque entonces nada tiene que ver ni con el estudio de mercado, ni con la elaboración del business plan, ni con nada de lo que significa desde el punto de vista del emprendimiento, el prepararse para. Tiene que ver contigo mismo. Totalmente, totalmente. Y eso que acabas de decir es fundamental. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros nos llenamos de un montón de información y tenemos, como tú dices, el estudio de mercado, tengo clarísimo qué es lo que debo hacer a la hora de emprender, pero nada más en la parte de herramientas duras. Pero lo que ocurre es que la herramienta más importante para poder llevar a cabo el proyecto soy yo. ¿Sí? Eres tú la persona que nos está viendo y que ahora mismo está a punto de dar ese paso a poder emprender. Y lo que ocurre es que aunque tengas todas las herramientas a nivel financiero, a nivel de marketing, a nivel, pues obviamente todo lo que estamos hablando de tu negocio, si es que tú no tienes bien manejada esta herramienta que es la que te va a permitir aplicar las otras herramientas, si tú no has venido manejando tus pensamientos, si tú no has venido manejando tus emociones, si tú no tienes claro de dónde nace todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Tarde o temprano esto te juega en contra y es cuando entramos en un proceso de autosabotaje. Amigos, esto y más es lo que usted va a reconocer este miércoles 15 de noviembre, desde las 6:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, en nuestra sede de Millennium Atlantic University. Si usted no se puede presentar allí personalmente, puede hacerlo a través de una videollamada. Usted se inscribe allí en la página web que aparece en pantalla, maufl.edu. Usted busca el calendario, eventos, busca la fecha de mañana y le aparece este flyer y se inscribe, porque se da cuenta que nada tiene que ver. Usted a lo mejor tiene el dinero, el banco que le va a prestar, el plan de negocio, todo el estudio de mercado, pero todavía tiene algo que no lo deja arrancar, que es el miedo. Eso es lo que usted va a aprender a gestionar y a manejar, porque siempre hay que tener un poquito de miedo, porque es lo que te da prudencia, ¿no? Completamente, pero es como tú dices, aprender a manejarlo, aprender a entender qué es lo que me está diciendo y aprender también a encontrar cuál es el origen.
Porque una de las cosas que nos pasa es que venimos repitiendo ciclos que están presentes en mi vida desde que, pues, obviamente nosotros entramos en esta época adulta y que lo que ocurre es que de repente empiezo un negocio, me empieza a ir bien y de repente quiebro. O de repente no tengo la fortaleza necesaria para poder dar el paso y no me arriesgo a lanzarme. Y veo cómo son ciclos que se repiten. Pero quiero encontrar también que ese patrón no solamente es un patrón mío, sino que probablemente viene siendo repetitivo con personas de mi familia, como por ejemplo mis padres. Y que a través de las lealtades familiares lo que nosotros hacemos es, ¿sí?, adoptar todo ese miedo que ellos tuvieron en algún determinado momento y ahora lo hago mío para yo poder Sí, soltarlo. pero hay un miedo adicional y eso de verdad que tenemos que entenderlo. Y yo estoy seguro que mucha gente te va a hacer esa pregunta mañana y me vas a dar un adelantito hoy, que es que somos migrantes. Entonces, no es lo mismo hacer negocio para mí en Venezuela, para fulano en Colombia, para sutano en Nicaragua o donde quiera que haya venido, hacerlo en un país donde el marco legal es distinto, donde hay mucha competencia. Ahí también hay un miedo. Completamente. Y es ahí cuando tenemos la oportunidad de gestionar ese miedo y de mirar cómo, si es que nosotros logramos empoderarnos, si es que nosotros logramos, pues obviamente sacar nuestra esencia, si es que nosotros logramos mirarlo con otros ojos, el miedo se va a disolver. Una de las cosas que alguna vez me dijo un maestro es, el miedo jamás te va a abandonar, el miedo va a seguir allí. Lo que cambia es la forma en la que ahora tú te relacionas con el miedo. Y esa es la invitación. Eso es como lanzarse en paracaídas. Exactamente. Es decir, tienes miedo y ese miedo es el que te dice, ¡ahí voy! Esa es la forma de vencerlo. Amigos, lamentablemente el tiempo se nos termina, pero le pongo rápidamente a ustedes el flyer en pantalla. Los esperamos mañana a las 6:30 de la tarde en Mau University, es decir, Millennial Atlantic University. Se puede inscribir para verlo en vía videollamada, pero si no, venga, asista, porque le va a poder hacer preguntas aquí a nuestro invitado, Francisco Báez, y se va a enterar usted y va a adquirir esas herramientas de cómo gestionar sus miedos a la hora de emprender un negocio. Y una vez gestionado ese negocio, lo va a llevar al éxito. Tienes esa cámara, mi querido Francisco, para que invites a la gente. Perfecto. La invitación justamente está en que des este paso para poder soltar el miedo, que te atrevas a confiar en ti y que te des la oportunidad de crear cosas extraordinarias, porque la responsabilidad del éxito de tu negocio, como todo en tu vida, las relaciones, la pareja, los amigos, todo lo que estamos creando está en nosotros. Y si nosotros dejamos que el miedo sea más grande, si nosotros dejamos que ese fantasma se apodere de nosotros, es cuando el día de mañana nos arrepentimos por todas aquellas cosas que dejamos de vivir. Estaremos allí mañana. Perfecto. En Millennial Atlantic University. Les ya lo esperamos. saben. Millennial Atlantic University, excelencia académica. Ya venimos para la despedida del programa. Este segmento fue presentado por Millennial Atlantic University, excelencia académica. Ya regresamos con Por la Mañana.